iniciar. El mensaje de hoy, hermanos, es Dios es la verdad, y está basado en Juan capítulo 18, versículo 37. Quiero que vayan conmigo y leamos Juan 18, versículo 37. Dice la palabra: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Cristo dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que oye mi voz, ¿verdad?, es de la verdad. Muy interesante, hermanos. Todos los que oímos la voz de Jesús pertenecemos a la verdad. Vamos a orar, hermanos. Acompáñenme y oremos. Señor y Padre Santo, Creador de todas las cosas, Señor Todopoderoso, hoy, en esta hermosa tarde, vamos ante usted, ante su presencia, agradecido por todo lo que somos en usted, Señor, por la plenitud que tenemos. No solamente, Padre Santo, en lo espiritual, sino que usted nos sustenta en lo material. Gracias por ello, Señor. Gracias por habernos permitido la vida hasta el día de hoy. Gracias por poner sus ojos en nosotros y considerarnos dignos y traernos a su reino, Padre Santo. Vivimos agradecidos por ello. Le pedimos por cada uno de los aquí presentes, por todos aquellos que vayan a escuchar este mensaje, que usted sea con ellos, Señor, y que usted bendiga a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo, nos ponemos en sus manos y le pedimos que sea usted el que dirija en esta tarde, que nosotros quitemos cualquier cosa de nuestra mente, Señor, y que podamos recibir su palabra, Señor, y que la podamos adaptar a nuestra vida y la llevamos a la práctica. Nos ponemos en sus manos y todo esto se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Durante toda la historia de la humanidad, hermanos, el hombre ha buscado la verdad en sí mismo. Ha buscado mediante su razonamiento de el porqué de todas las cosas, pero no ha buscado a Dios, sino que ha tratado de buscar todo lo que existe, de dónde proviene, en base a su inteligencia, en base a sí mismo. Ha hecho a un lado a Dios y ha buscado las respuestas en todas las cosas, pero no en lo divino. Es por eso que hoy en la actualidad la mayoría de las personas no creen que Dios exista. Muchas personas consideran que es algo irreal, que es algo ficticio, que solamente está en la mente de algunas personas. Pero aún y sin embargo, hay algunas personas que reconocen que Dios existe, que es real, que es verdadero. Y muchas veces pasa algo en la vida de esas personas, o simplemente tienen el deseo de acercarse, de estrechar su relación con Dios. Y buscan un lugar donde reunirse, buscan una iglesia. Y muchas veces es un problema para ellos. Es algo difícil, porque ellos desean encontrar una iglesia donde realmente se predique la verdad de Dios, donde se predique lo que Dios dejó para el hombre. Buscan la verdad. ¿Qué iglesia es la que tiene la verdad de Dios? Porque todas las iglesias dicen que tienen la verdad de Dios, aun cuando no sea así. La mayoría o casi todas reconocen o dicen tener la verdad de Dios. Y esto a veces es algo difícil para las personas, porque van a lugares y se dan cuenta que realmente no predican al Dios vivo, no predican su verdad. O a veces conocen a personas que se dicen que son cristianos y se dan cuenta que al final los engañan o se aprovechan de la fe que ellos tienen o de la búsqueda de Dios de la cual tienen necesidad. Y muchas veces se decepcionan y se apartan
o van y se establecen en un lugar donde no predican la verdad y lo aceptan como verdad y se quedan ahí y se desligan realmente de la enseñanza divina, de la enseñanza que viene de Dios. Debemos de reconocer algo muy importante y ponerlo como base para todos nosotros los creyentes. Dios es la verdad, hermanos. Amén. Dios es la verdad. Y cualquier iglesia que predique esto y que se base en la enseñanza, en la doctrina que Dios dejó para el hombre, tiene la verdad. Porque no es exclusiva para un grupo de personas o para cierto grupo de personas, sino es para todo aquel que realmente busque la enseñanza de Dios, la enseñanza divina, la verdad que Dios tiene para el hombre y que se sujete a ella. De igual forma, si una iglesia dice que tiene la verdad, pero no se basa en la doctrina, en la enseñanza que Dios dejó, es una iglesia falsa, es una iglesia que realmente no está en la verdad, aun cuando diga o aun cuando crea que está en la verdad. Cuando leemos Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, quiero que vayamos allá. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si vosotros permaneciereis verdaderamente en mis palabras, si nosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si lo reducimos a estos dos versículos y decimos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad. Cristo nos está enseñando, hermanos, que la verdad de Dios se encuentra en su palabra. Que nosotros podemos encontrar la verdad que enseña Dios solamente en su palabra. No la vamos a encontrar en un hombre o no la vamos a encontrar en una iglesia, sino que Dios la dejó establecida en su palabra, hermanos. Pero también nos enseña que no solamente debemos de conocerla por medio de su palabra, sino que debemos de permanecer dentro de ella. Que debemos de estar dentro de lo que Dios estableció para que nosotros podamos conocer realmente la verdad que Él tiene para el hombre. Y esto es algo fundamental, porque desafortunadamente sabemos que muchas iglesias practican cosas que Dios no dejó establecidas en su palabra. Hacen cosas que no están en la palabra de Dios. Y reconocemos que son enseñanzas de hombre, aun cuando la tomen como enseñanzas divinas, no son enseñanzas divinas. Vemos también que otras iglesias a veces aplican los tiempos mal y traen del viejo pacto, de la ley, traen cosas a la era de la gracia y hacen una mezcla de doctrinas, de la enseñanza, y hacen una confusión para las personas. Y a veces aplican cosas del viejo pacto y cosas del nuevo pacto y confunden la enseñanza de Dios. Por eso es fundamental que todo cristiano, que todo creyente, que todos nosotros busquemos en la palabra de Dios la verdad que Dios dejó para el hombre. Que nosotros escudriñemos la palabra para que nosotros no nos desviemos de su enseñanza. Para que nosotros permanezcamos dentro, para que nosotros no adulteremos las enseñanzas que Dios dejó para el ser humano. Más bien que nosotros permanezcamos dentro de ellas permanentemente y que no haya ninguna interrupción o que ningún pensamiento humano nos haga que nos desviemos. Por eso, hermanos, cada vez que estemos aquí, cada vez que alguien
mencione un pasaje de la Biblia o cada vez que aplique un mensaje de la Biblia, nos corresponde a cada uno de nosotros escudriñarlo y verificar que realmente sea lo que Dios estableció en su palabra. No debemos aceptar cualquier otra cosa, porque entonces todos pensamos diferente y cada quien puede aplicar su pensamiento. No importa cuánto conocimiento tenga un hombre, o no importa qué tan grande sea, porque nadie puede estar encima de la palabra de Dios, porque es la base, la verdad que está establecida para todo ser humano. Quiero que vayamos también Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 y vamos a leer del versículo 17 al 19. Pongan mucha atención. Siempre les comento, no solamente leamos la Biblia, sino entendamos lo que dice, entendamos el mensaje de Dios, porque es la base de nosotros. Yo puedo decir muchas palabras, pero lo que realmente debe de importarnos es lo que Dios dice en la Biblia, lo que Dios dejó establecido para nosotros. Así es que yo me puedo equivocar, pero la palabra de Dios jamás. Juan capítulo 17, versículo 17 al 19. Dice lo siguiente: santifícalos, escuche bien, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo mismo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo, hermanos, nos enseña que nosotros que somos pecadores, que nosotros que estamos sucios, somos santificados por medio de la palabra. Cuando la aceptamos, cuando la recibimos, cuando nos mantenemos en ella, somos limpios, somos perdonados, alcanzamos la salvación por medio de la enseñanza de Dios, por medio del camino que Él estableció. Porque ¿quién de nosotros pudiera salvarse por sí mismo? Por bueno que sea. ¿Quién de nosotros pudiera perdonar los pecados de su hermano, de su hermana, de sus padres, de sus hijos? Aunque quisiéramos, no podemos. No podemos. Solamente hay alguien que puede hacerlo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados por medio de la palabra. Podemos ser santificados aún cuando somos pecadores por medio de ella. Y esto lo establece Dios en su palabra. Para que no nos confundamos, para que no nos digan, aquella persona te puede perdonar los pecados. Cristo dice que por medio de su verdad, por medio de su palabra, somos santificados. Escuche bien, santificados, porque todos somos pecadores. Y nosotros mismos no merecemos ser santos, pero por medio de la palabra de Dios es como nosotros alcanzamos a ser limpios, a ser santificados para Dios. Y debemos de entender esto porque es algo fundamental, hermanos, que durante todo nuestro tiempo como cristianos, como creyentes, como personas de fe, debemos de obedecer y mantenernos dentro de la palabra de Dios. No solamente durante un tiempo, o no aplicar a nuestra vida parte de la palabra solamente, lo que nos agrada, lo que podemos, sino todo lo que Dios nos requiera, aplicar todo lo que es aplicable para nosotros, todo lo que Dios estableció, aun cuando nos cueste, aun cuando sea difícil. Porque si no hacemos esto, hermanos, entonces no nos puede santificar la palabra, porque no lo estamos haciendo lo que Dios estableció. Solamente vamos a ser limpios una parte y otra parte vamos a poder ser sucios.
Tenemos que obedecerla en su totalidad para que la palabra nos santifique, para que podamos ser limpios, porque si no es así, si no lo hacemos de esa manera, no estamos listos para el reino de los cielos, ni tenemos el derecho divino de ganar la salvación. Solamente una persona realmente transformada, con un corazón renovado, con una mente dispuesta a obedecer a Dios, puede hacer esto. Nosotros podemos empezar un trabajo y dejarlo a medias y no terminarlo jamás. Podemos empezar a leer un libro y leer una cuarta parte, medio libro, una tercera parte y dejarlo así. Y está bien. Y hacer otro libro una vez más o otra cosa y dejarlo a medias. Pero para Dios no funciona así. No hay cosas a medias. Simple y sencillamente, o somos de Él o no lo somos. O estamos en la verdad o no lo estamos. No hay puntos intermedios. O es todo o es nada. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Si no lo alcanza a tener, apúntalo, después lo lee. Y si no, escúchelo aquí. Dice lo siguiente. Pongan atención, hermano, porque la palabra de Dios es la verdad. Y tenemos que escucharla y entenderla. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Escuche bien, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Escuche, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, bajo el nuevo conocimiento que ahora adquirimos, bajo la verdad de Dios, bajo su palabra. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios. Nosotros debemos de ser transformados y seguir lo que Dios establece ahora como hijos de Él, como nueva criatura. Dice 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia de Dios, hermano, y en la santidad de la verdad, de la santidad de su palabra. Cuando las personas van al doctor y le dan diagnóstico, muchas veces son diagnósticos negativos, más por ejemplo, como ya personas de mi edad, ¿verdad? Ya nos dicen, ¿sabes qué? Te salió colesterol, o tienes diabetes, o tienes cualquier otro padecimiento común. Y el doctor nos dice, tienes que hacer ejercicio, tienes que cambiar tu manera de comer, tienes que cambiar ciertas rutinas de tu vida para que tu vida no se corte, puedas vivir una vida dentro de lo normal. Si sigues estas reglas y si tomas estos medicamentos, puedes vivir un poco de tiempo, y si no lo haces, tal vez tu vida se reduzca a 2 o 3 años o 5, o dependiendo de cada situación. Muchas personas se van y se molestan y no obedecen al doctor, siguen su vida normal y tarde que temprano pagan las consecuencias. Pero otras personas sí aceptan las instrucciones que les dan y cambian su manera de comer, cambian su rutina de vida y hacen lo que el doctor les recomendó y toman los medicamentos. Pero el doctor sabe esto, que algunas personas van a hacer sus instrucciones y otras personas no. Pero que lo hagan o no lo hagan, no es responsabilidad ya del doctor, es responsabilidad de cada persona.
La responsabilidad del doctor es, de acuerdo al diagnóstico que él tenga, avisar a las personas, advertirle del peligro en el que se encuentra. Pero la decisión de hacer o no hacer las instrucciones corresponde a cada individuo. Ahora, ¿cuántas personas han perdido la vida prematuramente por no seguir esas instrucciones? ¿Cuántas personas han salvado su vida y han vivido unos pocos años más o muchos años más porque han acatado las reglas que el doctor les dio? Lo mismo pasa con Dios. Todos nosotros somos pecadores y Él nos da su palabra, nos da su salvación para todos por igual. No hace acepción de personas, no solamente para ciertas personas, sino para todos igual. Porque todos necesitamos de su verdad, todos necesitamos de su palabra, todos necesitamos de su salvación, de su perdón, necesitamos ser santificados. Y Dios nos da a todos por igual, pero la decisión al final del día recae en cada uno de nosotros. ¿Qué dirección vamos a tomar o dónde queremos pasar nuestra eternidad? Quiero que vayamos a la segunda carta de Juan. Solamente tiene un capítulo, es un capítulo. Segunda de Juan, y vamos a leer el versículo 9. Segunda de Juan, versículo 9. Dice la palabra, escuche bien, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Escuche bien lo que está diciendo el apóstol, lo que dejó establecido en su palabra. Cualquiera que se extravía, podemos estar por un tiempo, hermanos, dentro de la verdad. Pero si nosotros nos desviamos de la enseñanza que Dios dejó, tenemos que tener cuidado. La palabra dice, cualquiera que se desvía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Tiene a Dios, tiene la verdad, tiene la enseñanza que Dios estableció. Y debemos de entenderlo esto. Cuando nosotros leemos, hermanos, nos damos cuenta que Dios nos dice, esta es mi palabra, y si tú quieres mis promesas, tienes que caminar por ahí. Y no desviarte. Porque si nos desviamos, entonces nos desviamos de la salvación que Dios tiene prometido. La salvación y las promesas de Dios no han cambiado, pero nosotros podemos perderla. Entonces, hermanos, es nuestra obligación, si queremos las promesas de Dios, mantenernos en su palabra, escudriñarlas y siempre estar firmes en ella, no desviarnos ni para un lado ni para el otro, sino mantenernos firmes. La salvación, hermanos, que Dios nos da, está al alcance de todos. Su verdad, nosotros la encontramos en su palabra. Y está al alcance para todos y cada uno de nosotros. Pero solamente hay dos opciones, o la tomamos o la dejamos. Y si alguien todavía cree que por venir aquí el domingo, o por hacer parte de la palabra, o algunas cosas, o de vez en cuando lo que Dios manda, está dentro de la verdad, aún no ha entendido el mensaje o está confundido. La lucha que tenemos
todos los cristianos, todos los días de nuestra vida, es férrea y es dura para todos, porque todos estamos en riesgo si nos descuidamos. El mundo es igual de llamativo para la mayoría. Queremos muchas cosas, queremos seguir haciendo cosas de allá. Pero esa es una lucha, es una batalla que vamos a tener siempre como cristianos. Satanás está peleando con todo por nuestras almas, con todo, porque quiere arrebatarnos del reino que nosotros ya ganamos por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, por medio de obedecer a su palabra. Pero Dios nos ha dado la salvación por medio de Cristo Jesús y nos la ha puesto en nuestras manos. Pero la decisión solamente recae en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la palabra y tenemos la verdad y tenemos acceso a ella. Pero ¿qué hacemos con ella? Nos corresponde a cada uno de nosotros. Una vez más, no es fácil para nadie, hermanos. Todos podemos resbalar, todos nos podemos desviar. Pero Dios nos exhorta a que tengamos cuidado, que si vamos allá, estamos fuera de sus promesas, estamos fuera de sus palabras, estamos fuera de su verdad, que rectifiquemos y nos mantengamos firmes y constantes, permanentes dentro de ella. No para usted solamente, o para los hermanos de otra iglesia, o para los hermanos, para todos. Porque todos somos humanos y todos tenemos necesidades, tenemos deseos, tenemos batallas, tenemos luchas, tenemos problemas. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 22 y 23. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice la palabra. Ponga atención, hermano, una vez más. Es necesario no solamente leerlo, hacerlo ligera, sino entender la palabra de Dios. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Habiendo purificado nuestras almas, hermanos. Es como nosotros somos limpios. Es como nosotros podemos ser limpiados cuando obedecemos y nos mantenemos, cuando dejamos el viejo yo y cada día ponemos en práctica las enseñanzas de Dios, llevamos a cabo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. Escuche bien, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Somos renacidos no de cualquier cosa, hermanos. Somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, por la verdad que Él puso por medio, por solamente cómo podemos alcanzar la salvación. Dios nos ha llamado a todos y nos ha dado la salvación. Nosotros somos los escogidos. Dios puso los ojos en cada uno de nosotros, aún sabiendo que éramos pecadores, y nos consideró dignos para estar aquí en su reino. Y mandó a su Hijo Jesucristo a que muriera por cada uno de los pecados de nosotros. Somos inmerecedores, mas sin embargo, Dios nos escogió. Y Dios no se equivoca. Dios nos trajo a su reino. Pero es nuestra obligación espiritual, nuestro menester, mantenernos dentro de las enseñanzas, dentro de su verdad, dentro de su palabra, para que nosotros podamos algún día alcanzar completamente las promesas, para que nosotros tengamos seguridad de que el día que partamos vamos a estar en su presencia. Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros.
si alguien de nosotros, y empiezo por mí aquí y después para allá, estamos haciendo algo indebido, estamos en el camino equivocado, es tiempo de que lo corrijamos. Recuerden que Dios nos dejó despertar este día y sus misericordias y su amor se renuevan cada día. Y si nosotros estamos aquí, y si nosotros estamos escuchando esa exhortación, y si nosotros estamos haciendo algo errado, es tiempo que lo rectifiquemos. Porque si lo dejamos para el día de mañana, tal vez no nos alcance la vida. Pero tenemos el día de hoy para corregirlo. Dios nos exhorta y su amor es infinito, hermanos. Somos sus hijos y Él quiere lo mejor para nosotros. Si nosotros hacemos su voluntad, aceptamos su palabra, vamos a ser beneficiados primeramente nosotros. Vamos a vivir en comunión, vamos a vivir en paz, vamos a vivir en sabiduría, hermanos. Y no solamente eso, Dios se va a encargar de proveer todas nuestras necesidades. Dios va a ser con cada uno de nosotros, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión. O somos de Él o no lo somos. O estamos en la verdad o no. Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Amén.